yo les voy a hablar sobre la mancha roja del banano que ataca al fruto. ¿Por qué se llama mancha roja? ¿O por qué le pusieron mancha roja? Porque una de las características principales es que presenta una coloración rojiza. Ya, y en la superficie pues se hace áspera. Es un insecto cuyo nombre científico es Chaetanapotris signipensis, pertenece al reino Alimania, al filo Artrópoda, al subfilo Hexapoda, a la clase Insecta, al orden Pysanoptera y a la familia Tripidae. Y su tipo de metamorfosis es hemimetábola, es decir, que presenta una metamorfosis incompleta. ¿Cuál es la importancia de este insecto? Pues es un insecto polífago, es decir, que se alimenta de varios huéspedes y que mide de 1 a 2 milímetros, cuyas piezas vocales son picador-masticador. Es un insecto que actúan en conjunto, haciendo daño en grandes colonias. Por ejemplo, la hembra pone sus huevos en partes protegidas de la planta, los cuales ocasionan, dando lugar a las ninfas de color amarillento, las mismas que ocasionan el daño en la fruta al alimentarse de la savia de los dedos más tiernos y en formación. Un dato importante que es difícil de controlar, ya que se esconden y atacan principalmente a la producción de banano, ocasionando manchas rojas en frutos, lo cual es un problema muy serio. Por otra parte, su mayor parte del ciclo de vida pasan en la fruta y en otras partes de la planta. Como consecuencia, trae las marcas de lesiones en frutas, lo que afectan significativamente su comerciabilidad. Es decir, al disminuir el rendimiento y la calidad de la fruta, deja grandes pérdidas en la producción. Arias en el 2011 dijo que durante el 2011 en Ecuador se demostró que el principal problema entomológico en bananeras orgánicas fue el trix de la mancha roja, causando rechazo entre el 30 y el 60% de la producción. Los daños que causa al cultivo. Pues tenemos que la infestación puede ocurrir en cualquier etapa de crecimiento y es visible en hojas, pseudotallos y especialmente en frutos. Las ninfas se alimentan chupando la savia en las plantas con su aparato bucal. Los adultos y ninfas causan el daño entre los dedos donde se congregan para alimentarse y ovopositar. El ataque provocado en frutos jóvenes de banano presentan marcas de alimentación oscuras en las superficies. Los primeros síntomas aparecen como sombras oscuras, húmedas, donde las colonias se congregan para alimentarse y depositar sus huevos. Cabe recalcar que el trix de la mancha roja en estado ninfa, es decir, estadio 1, no causa daños perceptibles al alimentarse. En el fruto maduro se puede observar manchas rojizas ovadas. Cuando el daño es severo, ocurre una decoloración rojiza, marrón o negra en el pericarpio, es decir, en la cáscara de la fruta. También presentan grietas en las superficies de la hoja y la infestación es más dañina para los racimos de frutos cuando se infestan en las primeras etapas de desarrollo. El manejo y el control de estos fitófagos, pues se recomienda realizar labores culturales como es el control de la maleza y el despoje, fomentando un mayor ingreso de luz. Por otra parte, también tenemos el control etológico, que se recomienda un enfunde oportuno, es decir, cubrir los racimos con bolsa de polietileno durante el desarrollo de la fruta. Y por qué no usar también trampas de color azul. Un dato importante es que las bolsas no pueden proteger la fruta cuando una infestación de trix es fuerte. Tenemos también el control biológico. Una de las alternativas está en realizar liberaciones masivas de insectos benéficos, tales como el
Orius sp y el Cirifopas sp. Manteniendo de las condiciones sanitarias en huertos, la eliminación oportuna de frutos caídos y podridos durante la cosecha. Por último, también tenemos el control químico, pues las aplicaciones deben utilizarse en las herramientas de trabajo, en el suelo para matar las pupas y así como en las plantas y en las frutas para matar a los adultos. A continuación, mi compañero Juan Galán Díaz, que les va a hablar sobre el picudo negro del banano que ataca al cormo. Gracias. Buenas noches, ingeniero. El tema a tratar es el picudo negro del banano, que esta plaga ataca al cormo. El nombre científico es Cosmopolites sordidus, del reino Animalia, del filo Artrópoda, del subfilo Mandibulata, la clase Insecta, subclase Pterygota, orden Coleoptera, suborden Polífaga, familia Curculionidae, género Cosmopolites. Los daños que causa el cultivo, como ya se le indicó al cormo, también ataca en cualquier estado fenológico de la planta. Las larvas se alimentan y se desarrollan dentro de la cepa formando galerías o túneles, las que la podemos ver en la imagen de aquí. Y este tiene un tipo de metamorfosis holometábola, de huevo a larva, de pupa y adulto. Nos indica que las larvas son las causantes del daño y no los adultos. Es por eso que debemos reconocer y es necesario identificar para no aplicar un producto de una manera innecesaria o alguna práctica cultural, pues estos se alimentan de calcetas o pseudotallos en descomposición. Las larvas se alimentan y desarrollan dentro del rizoma, formando, formando cepas, galerías que obstruyen el paso del agua y los nutrientes. Y aquí podemos ver lo que causa este picudo negro en el pseudotallo. Las lesiones causadas al cormo de plátano son realizadas por la fase larval del insecto. Al realizar perforaciones causan rupturas de tejidos, fibras y haces vasculares, obstruyendo el paso de nutrientes y agua. Los síntomas se manifiestan con amarillamiento de las hojas, debilidad, poco desarrollo y formación de racimos defectuosos. Lo que podemos indicar aquí es que el picudo negro, pues las larvas son las que causan mayor daño y es por eso importante identificarlo. Aquí tenemos las prácticas, el manejo y control utilizando la estrategia del MIT, manejo integrado de plagas. Tenemos las labores culturales, que dice lo siguiente: prácticas que alteren o modifiquen el hábitat requerido por el insecto. Posterior a la cosecha, después de daños causados por vendavales, los secretarios y rizomas deben ser picados y esparcidos para favorecer su pronta deshidratación. Se conoce que este insecto pues es de hábito, es nocturno y pues por eso es que se indica que debemos modificar el hábitat. También este insecto no vuela, sino que este camina. Tenemos también el control biológico, que aquí son los predadores de larvas, huevos y pupas, sobresalen los coleópteros. Estos son los enemigos naturales. Y bajo condiciones naturales también se encuentran con frecuencia los hongos, entomopatógenos como Beauveria baciana y Metairsium anisoplae, que infectan larvas, pupas y adultos. El control químico, aunque se indica que todavía no hay un nematicida que dañe o extermine esta plaga. Bueno, en las bananeras comerciales el control principal se realiza para esta plaga es el convencional, utilizando nematicidas insecticidas aplicados en las bases de las plantas. Este control ha sido el más utilizado. Los nematicidas tienen un doble efecto o acción al controlar los nemátodos e insectos. Entre los más utilizados están los organofosforados. Bueno, no siempre es recomendable realizar el control químico porque aquí mismo lo indica que tienen un doble efecto, un doble efecto de acción. Controla los nemátodos y también a sus enemigos naturales, así que no es una práctica tan recomendada.
Es por esto que si nos vamos a decidir por el manejo o la táctica empleada, debe ser las labores culturales o el control biológico. También cabe destacar que el cultivo de banano es uno de los más importantes para nuestro país, generando diversas fuentes de empleo. Y en el mundo se cultivan 150 hectáreas, de las cuales Ecuador aporta con 7 hectáreas. Esta fue mi exposición sobre el picudo negro. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. Saludos cordiales, ingeniero. Mi nombre es Boris Javier Morán Borges. Pertenezco al primer curso del cuarto semestre de entomología aplicada. El día de hoy voy a hablar acerca de la cochinilla odonosa, que es un tipo de plaga común en el cultivo de banano y ataca especialmente al fruto. Su nombre científico es Dimycoccus texensis. Este insecto pertenece al orden de los hemípteros y de la familia de los pseudococcius. Entre los síntomas más comunes e evidentes son las deformaciones y la presencia de fumagina. La fumagina es un tipo de patología común en las plantas debido a un hongo saprófito que causa ennegrecimiento de las hojas, debilitando así la planta. Otro síntoma común es la presencia de una miel cerosa blanca, característica en estos insectos, y a su vez presencia de hormigas, que justamente son atraídas por este tipo de miel. En cuanto a los daños que causa el cultivo, uno de los daños principales se debe justamente al tipo de depredación que causa el insecto a la planta. Estos insectos son conocidos como chupadores o succionadores que atacan especialmente a la savia de la planta. Y este daño lo ocasionan exclusivamente en estado de ninfa. Al causar este tipo de daño, contribuyen a las transmisiones de diferentes tipos de enfermedades, virus o toxinas, que reduce poco a poco el vigor de la planta y así va encareciendo su producción. Otro de los daños evidentes es su enorme actividad en el cáliz de los frutos, lo que ocasiona una reducción de su valor comercial al presentar cicatrices y otro tipo de heridas. También es importante tomar en cuenta que siempre viven en grupo, dando una apariencia de una espesa masa blanca. Y estos también se encuentran adheridos en el cormo, como en los dedos del fruto del banano, y a su vez en su cáliz. Una de las formas más comunes de poder manejar y controlar esta plaga por medio de un manejo integrado, podemos considerar tanto el control cultural, el control mecánico y el control químico. En cuanto al control cultural, este control se realiza mediante el deshoje y la poda en modo de calendario de plantas hospedantes y malezas que puedan servir como hogar de este tipo de plagas, además de poder mantener un buen drenaje siempre en todos los cultivos. En cuanto al control mecánico, es común en el cultivo de banano el uso de barreras físicas como bolsas especializadas para prevenir plagas y un lavado de fruta constante periódicamente y bajo presión. En cuanto al control químico, tenemos el uso de diacinón, que justamente es un garrapaticida, pulgicida y biocida. Este se puede usar en dosis de 300 gramos por cada 200 litros de agua y actúa directamente sobre las cochinillas, reduciendo así su población. Otra manera eficaz es usar el llamado cochibiol. El cochibiol es un compuesto orgánico y biodegradable en el que puede usarse 5 litros de cochibiol por cada 20 litros de agua. Y se mezcla hasta obtener una mezcla homogénea y se puede aplicar directamente en el cultivo. Muchas gracias.